¿Qué tal? Ahora está con nosotros Eugenio Riverol, director y fundador de Las Netas, para hablarnos de sustentabilidad. Eugenio, un gusto, adelante. Un gusto como siempre, David. Saludos a ti y a todo tu amable auditorio de Reportero Industrial. Y déjame dar un poco de contexto al tema. Y es que desde hace varias décadas ya existían normas para la administración de riesgos en ciertas cadenas de suministro. Pero a partir de la pandemia, este es un aspecto que ha tomado más relevancia y yo diría que incluso exigencia para algunas de ellas. Pero hoy quiero platicar de la necesidad de establecer una estrategia integral para la administración de riesgo bajo una óptica, vamos a decirlo así, David, de mayor alcance. Por lo que haré referencia a la práctica que hoy se conoce o se empieza a conocer, aunque esto ya lleva varios años, como ESG, por sus siglas en inglés. Environmental, medio ambiente, social y gobernanza corporativa, que incluye temas, fíjate David, qué interesante, acceso a servicios básicos, corrupción, ética de negocios, seguridad de datos, emisiones al medio ambiente, uso de energías limpias, manejo de desperdicios, otros impactos ambientales como pudiera ser el uso y recuperación de agua, derechos humanos, uso de tierra, biodiversidad, entre otros, ¿no? Son varios estos aspectos, ¿no? Y el contar con buenas prácticas en estos temas, David, evita muchos riesgos que pudieran tener un impacto financiero en una empresa o en una cadena, y como decíamos al principio, no solo se queda ahí, sino este concepto o esta práctica va mucho más allá. El contar con una estrategia ESG es hoy un criterio que toman mucho en cuenta inversionistas privados y fondos de inversión para invertir en una empresa. Lo que se ha denominado como inversión sostenible o sustentable, orientada, al final del asunto, orientada a incentivar a los negocios a influir y mejorar su entorno. Y fíjate, David, el gran alcance de este tema, que los objetivos de estas inversiones sostenibles, sustentables, resultaron de un acuerdo impulsado por la ONU, que fue firmada por 193 países, por ahí del año 2004, 2005, no recuerdo exactamente la fecha, ¿no? Y con esta práctica, David, se obtienen además varios beneficios, no solo de imagen, sino se mejora el nivel competitivo al integrar políticas de responsabilidad. Se puede aumentar, por supuesto, la rentabilidad y además eres mucho más atractivo para la contratación de talento humano, sobre todo de los jóvenes. Para su implementación se requiere definir una estrategia ESG a nivel empresa, pero esa estrategia, David, tiene que estar congruente con la estrategia que tenga toda una cadena, la cadena a la que pertenezcas, obviamente, ¿no? Por lo que debe haber mucha comunicación y mucho trabajo en conjunto. Y en este caso sí me permito señalar que es muy recomendable, David, recurrir a firmas de asesoría con esta especialización. De las que, como hemos dicho en ocasiones anteriores, existen también firmes pymes que hacen accesible en términos de costo este tipo de asesorías para cualquier tamaño de empresas. Así pues, la neta, David, es un tema que aunque no es nuevo, como dije antes, sí empieza a tomar un nivel de relevancia mucho mayor al que tenía hace algunos años. Me haces recordar también los ODS, ¿no? De estos objetivos de sustentabilidad, que son cada vez más, no voy a decir indispensables, requeridos por las empresas para pertenecer incluso a cadenas de valor. Los ESGs, estos factores de sustentabilidad, que tienen que ver con esos tres pilares de la sustentabilidad, el medio ambiente, la parte social, o su impacto social, y la parte de la gobernanza corporativa o el gobierno corporativo, sin duda van a ser requisitos o ya son requisitos que se van a tener para pertenecer a una cadena de valor. Entiendo que en Europa ya hay empresas que si no cumples con ciertos criterios de sustentabilidad, no te dan un contrato como proveedor. ¿Esta es una evolución ineludible, Eugenio?
Es ineludible, va a tomar tiempo. Yo creo que depende de la industria en la que estás, depende del tipo de clientes y proveedores que tengas, depende del tipo de inversores que tengas en tu empresa, pero está avanzando bastante, David, está avanzando bastante, sobre todo a nivel de grandes corporaciones. Esto no quiere decir que estén exentas las pymes, porque van a estar inmiscuidas, porque como bien lo dices tú, David, van a ser requisitos de algunas cadenas de valor, ¿no? Porque todo esto va en función a poder aumentar o disminuir, perdón, los riesgos, pero aumentando la rentabilidad, aumentando aspectos o contribuyendo con aspectos como los que acabamos de mencionar, David. Y mira, no podría dejar de mencionar que mientras escribía esta colaboración, me acordaba de muchos de los aspectos que tiene el TEMEC, ¿no? Con respecto al uso de energías limpias, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí son aspectos que se están tomando en cuenta y que hoy en día en ciertas geografías ciertas geografías en ciertas cadenas empiezan a ser indispensables. Bueno, y que además son, yo lo planteaba como tal vez un requisito para pertenecer a la cadena de valor, pero va más allá, es parte de la responsabilidad social, es ya un tema de ética corporativa, el hacer las cosas bien, pero también se debe estar acompañado de cierta infraestructura. Y tú mencionas muchísimos aspectos, como eliminación de la corrupción, por ejemplo, el uso de energías limpias, el impacto obviamente al medio ambiente, es decir, muchos tienen que ver con infraestructura y esto tiene que ver desde el gobierno, es decir, la empresa por sí misma, sobre todo pensando en las pymes, pues estás atado de manos, ¿no? Tiene que haber un trabajo tal vez de triple hélice, Eugenio, para lograr estos objetivos y los grandes corporativos tendrán mucho que aportar en este sentido. Por supuesto, David, por eso creo que es muy importante, como lo mencionaba yo, esta integración y esta definición de estrategia a nivel cadena, ¿no? Porque a lo mejor si yo estoy en la parte baja de la cadena, bueno, pues puedo obtener cierto tipo de beneficios, incluso financiamientos, para proyectos de inversión por parte de los, vamos a decir, de los dueños o de los principales eslabones de la cadena, ¿no? Requiere mucha comunicación. Yo sé que grandes empresas, por ejemplo, las armadoras, están dispuestas a ayudar, a asesorar, incluso a financiar algunos de estos tipos de proyectos, porque es un esfuerzo que es a nivel cadena, y como lo dices bien, David, y lo platicábamos ahorita, no es incluso a nivel cadena, no puede ser a nivel país, ¿no? Que al final es la suma de varias cadenas, ¿no? Si me dejas decirlo de esa forma. Claro, y perdón, voy a decir una burrada porque pues no soy experto en ciencias sociales, pero eso es como un socialismo a la inversa, porque viene de la iniciativa privada, cuidando precisamente estos factores que tengan que ver con la equidad y con el bienestar y sobre todo el cuidado de nuestros recursos naturales. Eugenio, pues bueno, es un tema de qué hablar por mucho más tiempo, así es que pues ya esperaremos que nos traigas un poco más de desglose sobre este tema interesante y que va a ser ineludible, como lo dices. Prometido, mi querido David, un saludo a ti y a todo tu amable auditorio.